Saludos, familia de Chismes de Turquía, y bienvenidos al rincón donde los relatos de la farándula dejan de ser susurros para transformarse en confesiones que nos remecen el alma. Hoy abrimos la puerta a un territorio sagrado y blindado por los famosos, la familia. Porque detrás de las portadas luminosas y las alfombras rojas hay un océano de sacrificios, de malentendidos que se acumulan en silencio y de batallas libradas a puertas cerradas. Lo que vamos a contar sobre Ozan Akbaba y Sinem Ünsal no trata de premios internacionales ni de flashes, se trata de un hombre defendiendo su corazón ante aquellos que más quiere. Prepárense porque la llave de esta historia es un mensaje íntimo que cambió el tablero. Pero antes de romper el sello, les invito a estar más cerca que nunca. Suscríbanse, prendan la campanita para no perderse ni un latido y, si esta narración les toca, el botón de unirse es la forma más directa de sostener lo que hacemos. ¿Listos para leer entre líneas? ¡Vamos allá! El universo del espectáculo, acostumbrado a titulares efímeros, ha quedado sacudido por una revelación que retumba como un terremoto emocional. Los detalles más protegidos de la relación entre Ozan Akbaba y Sinem Ünsal, un vínculo que ha oscilado entre lo reservado y lo masivo, emergen ahora para dibujar un cuadro de lealtad y resistencia que pocos imaginaron. Según trascendió en círculos selectos, Ozan, en uno de los momentos más delicados de su amor con Sinem, rompió su silencio característico y escribió a su familia un mensaje directo sin adornos, una declaración que dejó en claro lo que llevaba tiempo ardiendo por dentro. En el encabezado de ese texto cuentan, latía una idea que desarmó prejuicios. Lo juzgaron y sin embargo él sostiene que su elección fue la correcta. Para valorar el peso de esas palabras hay que volver sobre los pasos. Quienes le rodean susurran que Ozan ha atravesado meses turbulentos, un vaivén que dejó huellas en su vida íntima y en la dinámica con los suyos. Las discusiones públicas en torno a su romance con Sinem Ünsal, el análisis microscópico de cada gesto por parte de los medios y los comentarios feroces e informados a medias en redes encendieron alarmas en la familia de Ozan. Movidos por el instinto de protegerlo, algunos temieron que él estuviera cediendo demasiado, que se perdiera a sí mismo en la vorágine, y en ese miedo, llegaron las advertencias, su carrera, su calma, su perspectiva de futuro. Nada fue dicho para herir, y aún así, fue hondo el rasguño. Fue justo en ese punto de fricción donde la voz de Ozan se volvió imprescindible. Cuentan que tomó el teléfono y con una calma firme, volcó un mensaje que no era disculpa, sino manifiesto. Expuso su tormenta interior con una claridad que no dejaba margen a interpretaciones, y al mismo tiempo ancló su postura con la convicción de quien ya eligió. Defendió su historia con Sinem, dejando claro que lo suyo no era un capricho pasajero ni un resplandor de temporada, sino un lazo que lo transformó por dentro. Línea por línea, respondió a los malentendidos que sentía a su alrededor, no pidió permiso, reclamó comprensión. Y no pidió un voto de fe, exigió respeto por el camino que decidió andar. La posición de Sinem en este cuadro fue un faro dentro de la borrasca. Quienes la vieron de cerca afirman que la actriz, consciente del choque entre Ozan y su familia, fue un sostén que no titubeó. No llegó para encender contradicciones, sino para apagar incendios con palabras que empoderan. Cuenta tu verdad, no te la guardes. Dicen que estuvo a su lado mano con mano, cuando él escribió esas líneas difíciles, sosteniéndolo en cada silencio, recordándole que el amor no necesita gritar para tener fuerza. Su madurez, dicen, fue el escudo que los protegió de voces ajenas y, de paso, la brújula que mantuvo a Ozan mirando hacia adelante. ¿Y qué pasó cuando la familia recibió ese texto? Al principio, dicen, el silencio fue denso, como si el aire se hubiera detenido a escuchar. Hubo conmoción. Cada párrafo resonó con la franqueza de quien se desnuda sin espectáculo, con la vulnerabilidad de un hijo que le dice a los suyos, confíen en mí. Pero el tiempo, que todo lo decanta, fue ablandando los bordes. La claridad con la que Ozan había puesto su corazón sobre la mesa abrió ventanas donde antes había muros. Comprendieron que su defensa no era contra ellos, sino a favor de lo que siente. Y poco a poco, la relación familiar comenzó a deshielarse, a encontrar un idioma nuevo, menos de reproches y más de respeto. Esta sacudida reescribió también la forma en que muchos perciben a Ozan Akbaba. Los que lo conocen saben que él suele guardar sus emociones bajo llave, un introvertido en un mundo que premia el brillo. Sin embargo, esta vez jugó sus cartas con transparencia, la verdad por encima de su comodidad.
La idea que late detrás de su afirmación de estar en lo correcto no encierra soberbia, sino una certeza serena, no necesita la aprobación de todos, pero sí exige que su elección no sea tratada como un tropiezo. Columnistas y analistas coinciden en que el mensaje fue doble, íntimo y público a la vez, un puente tendido a su familia, pero también un espejo para quienes opinan sin conocer el camino que él ha caminado. Y mientras la trastienda se reacomoda, Ozan y Sinem eligen mostrarse con una calma que no negocian. Han reducido sus apariciones juntos, se guardan de alimentar el ruido digital y sin estridencias, blindan lo que sienten. Sus seguidores más fieles han entendido que este silencio no anticipa tormentas, sino que anuncia un fuego que se templó a base de pruebas. Hay menos fotos, menos guiños públicos, pero hay más verdad en la manera en que se cuidan. Porque a veces amar también es levantar un cerco y decir, aquí nadie entra a colocar dudas. El eco de ese mensaje íntimo no se quedó en el ámbito familiar. Llegó a los amigos, a colegas, a quienes comparten rodajes y camerinos con Ozan. Algunos notaron el cansancio en su mirada, otros, una ligereza nueva, como si al fin hubiera soltado una mochila escondida. En su declaración, cuentan, no solo defendió su vida personal, también marcó límites al peso de la industria, a esa maquinaria que sin mala intención, olvida que los artistas son de carne y tiempo. Ozan, dicen, está cansado de ser un cuestionario permanente, su carrera, sus pasos, sus planes fuera del país, su forma de amar. Por eso ahora misma su trazo es nítido. Habrá decisiones que no se discuten, habrá puertas que no se abren. En medio de todo, Sinem se erige como una presencia serena y firme. No empuja, acompaña. No exige, inspira. Le recordó a Ozan que la familia importa, sí, pero que no hay brújula más honesta que la que apunta al propio bienestar. Él aprovechó la ocasión para poner en orden otras voces, habló de proyectos, de expectativas que pesan, del modo en que su relación ha sido usada como arma arrojadiza para medir su ambición. Y dejó una idea soberana, quiere construir su propio camino, aun si eso significa equivocarse. Cualquier caída le pertenece y cualquier avance también. Para muchos este gesto marca el inicio de una etapa distinta, un Ozan más abierto en lo que elige comunicar, más directo cuando debe frenar intrusiones, más confiado en la paz que ha encontrado junto a Sinem. La pareja, por su parte, se mueve con una delicadeza que no nace del miedo, sino de la convicción. No anuncian, demuestran. No niegan, canalizan. No compiten con el ruido, lo apagan con silencio. Y en ese silencio se escuchan cosas que antes no se oían, escenas cotidianas, risas que no buscan likes, café sin prisa, abrazos que no requieren testigos. Hay quienes sostienen que la verdadera revolución es esa, la de apostar por la intimidad cuando todo a tu alrededor te pide exhibirte. En esta historia late una reflexión profunda sobre los límites entre el deber hacia los tuyos y el derecho a perseguir la propia felicidad. Porque la familia puede equivocarse por amor, y uno puede acertar sufriendo. Porque nadie conoce el latido de una relación como quienes la viven. Y porque al final la valentía no siempre es gritarle al mundo lo que sientes, sino sostenerlo cuando el mundo te pide que lo sueltes. Ozan eligió sostener. Sinem eligió sostener con él. Y el resultado, más que un desafío, ha sido un pacto. Hoy, mientras el polvo se asienta, se percibe una tregua hecha de miradas nuevas. La familia empieza a reconocer que el amor de Ozan no es una sombra sobre su futuro, sino una luz que lo ordena. Y para quienes estaban detrás del vidrio, nosotros incluidos, queda claro que el mensaje no fue una pataleta, sino un acto de respeto hacia todos. Hacia sí mismo, hacia Sinem, hacia los suyos y hacia una audiencia que se merece historias contadas con alma. Ustedes, familia de Chismes de Turquía, han sido testigos de algo más que un rumor. Han acompañado una defensa del corazón hecha con palabras, gestos y silencios. Ahora les pregunto, ¿han tenido que poner el cuerpo por un amor cuando las voces cercanas se les venían encima? ¿Creen que Ozan hizo bien en plantarse por Sinem ante su propia sangre? Los leo porque sus historias y opiniones son el pulso de este lugar. Si esta narración les llegó, háganlo saber con su me gusta, compartan para que la verdad encuentre oídos abiertos y, si desean apoyar lo que hacemos con pasión, consideren unirse al canal. La verdad a veces duele, sí, pero también libera, a veces quema, pero ilumina el camino. Hasta la próxima, cuiden lo que aman y quédense cerca, aquí, donde Chismes de Turquía no deja que la esencia se pierda entre titulares.
Y recuerden, no siempre gana quien más grita, sino quien sabe escuchar su propia voz y se atreve a vivir conforme a ella.